Dios les bendiga, soy Wilmer y sean todos bienvenidos. Todo lo que acaba de ocurrir entre Israel, Estados Unidos e Irán ya estaba escrito. No fue una reacción espontánea, no fue una respuesta improvisada, fue una jugada más dentro de un plan antiguo que modelan el mundo como si fuera un tablero de ajedrez. El pasado 22 de junio de 2025, Estados Unidos atacó directamente a Irán. Lo que hasta hace poco era una escalada silenciosa, una guerra de sombras, pasó de pronto a convertirse en fuego abierto. Pero lo que pocos saben es que este escenario fue redactado con lujo de detalles hace más de 15 años. En un documento titulado Which Path to Persia? ¿Qué camino a Persia? Publicado en junio de 2009 por el Centro Saban para la Política de Oriente Medio. Este informe no es una novela, no es una ficción distópica, ni una película de espías. Es un análisis oficial, escrito por 6 de los más destacados expertos en política exterior de Estados Unidos, entre ellos Kenneth Pollack, Martin Indyk y Michael O'Hanlon. Y lo que este documento propone es escalofriante. Diferentes estrategias para provocar, debilitar y eventualmente destruir a la República Islámica de Irán. Hoy, más de una década después, podemos mirar hacia atrás y entender que la guerra que ahora vemos desarrollarse ante nuestros ojos fue planificada con anticipación quirúrgica. Pues bien, en este revelador video que les invito a compartir, vamos a analizar este enigmático informe que se está cumpliendo en la actualidad. En junio de 2009, mientras el mundo miraba hacia la crisis económica producida por Lehman Brothers, un grupo de estrategas en Washington se reunía para responder una pregunta inquietante. ¿Qué camino tomar hacia Persia? El resultado fue un informe silencioso, ignorado por los medios y desconocido por la mayoría, pero cuidadosamente guardado por quienes moldean el destino de las naciones. Publicado por el Instituto Brookings, uno de los centros de pensamiento más influyentes del mundo, este documento no era una advertencia, era una receta. Una guía paso a paso para confrontar, desestabilizar y finalmente someter a Irán, no como un acto de defensa, sino como una pieza clave en la reconfiguración total del orden mundial. Lo más escalofriante es que todo lo que se escribió allí ya comenzó a cumplirse. Desde el apoyo encubierto a protestas internas hasta los asesinatos selectivos, desde los ciberataques hasta la guerra económica. Cada opción propuesta ha sido ejecutada como si el tiempo estuviera siguiendo un libreto. Y ahora, en 2025, la fase final ha comenzado. El 22 de junio, Estados Unidos atacó directamente a Irán, marcando el paso más arriesgado del plan. Si este informe tenía la intención de ofrecer múltiples caminos, todo indica que se eligió el más oscuro, y lo que viene podría ser irreversible. Detrás del telón de la diplomacia y los discursos sobre paz, se esconde un manual cuidadosamente elaborado, un plan que no busca negociar, sino manipular. El documento, ¿cuál es el camino hacia Persia?, no es solo un análisis político, es una confesión encubierta. Sus autores no se enfocan en detener una amenaza nuclear, sino en aplastar a un régimen que se atreve a desafiar el dominio occidental en Medio Oriente. La primera opción que se debe usar, según el documento, es la diplomacia. Sí, pero no una diplomacia honesta, sino una cortina de humo. Un teatro montado para convencer al mundo de que Estados Unidos agotó todas las vías, cuando en realidad la guerra ya estaba en los planes desde el principio. Luego viene algo aún más siniestro, el cambio de régimen desde dentro. Financiar protestas, sabotear la economía, manipular los medios y hasta reescribir la percepción de la realidad del pueblo iraní. Todo sin dejar huella. Una guerra silenciosa disfrazada de espontaneidad. Las protestas que estallaron en Irán en los últimos 15 años no fueron movimientos naturales, fueron mechas encendidas desde afuera. El informe no deja lugar a dudas. No se trata de paz, se trata de control. Y ese control se consigue manipulando mentes antes que territorios. Cuando las protestas internas no logran derribar al enemigo, el tercer paso a seguir, según el documento, es más brutal y más visible. El informe lo deja claro. Si se desea quebrar a Irán,
La fuerza debe usarse con precisión, pero sin piedad. Bombardear instalaciones clave, infectar sus sistemas con virus letales, eliminar discretamente a sus cerebros científicos, lo cual ya sucedió cuando el arquitecto del programa nuclear iraní fue asesinado en 2020. Todo antes de que la guerra siquiera comenzara. Pero lo más siniestro es lo que sigue, el cuarto paso, la invasión total, al estilo Irak 2003, con tanques y cobertura mediática. Una ocupación que no busca liberar, sino someter. Y el informe advierte, para que eso sea viable, debe ocurrir un evento detonante, una provocación que justifique ante el mundo una respuesta militar contundente. Y eso es lo que ocurrió este mes de junio, cuando Irán atacó territorio israelí. Estados Unidos, como su aliado incondicional, reaccionó y atacó instalaciones estratégicas dentro de Irán. Pero la pregunta clave es, ¿era esta la provocación que se necesitaba para poner en marcha la fase final del plan? Porque si el guión ya estaba escrito desde 2009, entonces este ataque no es el inicio de la guerra, es su ejecución programada. Para finalizar, miremos algunos apartes de los que habla este enigmático documento y comparémoslo con la actualidad que está viviendo el mundo desde el 13 de junio de este año, día en el que todo comenzó con el ataque de Israel a Irán. Lo que parecía un conflicto aislado entre dos enemigos históricos rápidamente se transformó en un incendio global cuando Estados Unidos intervino militarmente en defensa de su aliado. Pero lo más inquietante no es solo lo que ocurrió, sino lo que ya había sido escrito palabra por palabra en este documento del año 2009. El texto afirma sin rodeos que sería preferible si Estados Unidos pudiera usar una provocación iraní como justificación para lanzar ataques aéreos. Más aún, declara que cuanto más no provocada parezca la respuesta de Irán, mejor le iría a Estados Unidos. Y lo más perturbador, admite que sería difícil provocar a Irán sin que el mundo se diera cuenta de la manipulación. ¿Acaso no es exactamente eso lo que ocurrió? Un ataque inicial de Israel, seguido de una respuesta iraní predecible, que fue usada como excusa para desatar el poderío estadounidense. Y si el fragmento anterior ya resultaba escalofriante, lo que viene a continuación confirma que todo ha sido una jugada deliberada. El documento afirma sin rodeos que el objetivo de esta estrategia es destruir instalaciones nucleares clave en Irán, con la esperanza de retrasar su capacidad de fabricar armas nucleares. Pero lo más perturbador es la manera en que se planea ejecutar esa operación, no directamente por Estados Unidos, sino alentando a Israel a lanzar los ataques, mientras Washington actúa como respaldo silencioso. ¿Te suena familiar? Eso fue exactamente lo que ocurrió el 22 de junio de 2025, cuando tras semanas de tensión, Estados Unidos bombardeó complejos nucleares iraníes, justificando su ataque como respuesta a la intención de Irán de fabricar una bomba nuclear. ¿Casualidad? El documento lo anunció, el calendario lo cumplió, y el mundo aún no se da cuenta de que el guión ya estaba escrito. Podemos concluir que lo ocurrido el 22 de junio no fue un acto aislado ni una simple respuesta a una amenaza. Fue la ejecución precisa de una estrategia diseñada hace más de una década, detallada en el documento ¿Cuál es el camino hacia Persia? Cada paso, la provocación, el ataque inicial de Israel, la intervención de Estados Unidos y la destrucción de instalaciones nucleares ya había sido anticipado. Lo que el mundo percibe como reacción, en realidad fue planificación. Y cuando una guerra sigue un libreto escrito con años de antelación, ya no estamos ante política exterior, sino ante una agenda oscura. Dios te bendiga, Dios te guarde. Muchas gracias por estar aquí.